daremos comienzo al desarrollo de la primera mesa de intercambios y debates acerca de la problemática del financiamiento. Esta mesa está integrada por la economista, directora de Economía de la Salud y subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Estoy hablando de la licenciada Mónica Letkovich, quien focalizará sus aportes en las cuentas nacionales en salud. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ustedes se preguntarán qué hace un economista hablando sobre sistemas de cuentas de salud en estas jornadas. Y bueno, les voy a decir cuál es el punto de partida. Hace unos meses de CADIME se contactaron conmigo para conversar sobre un documento sobre gasto en atención primaria que habían recibido de OPS, y vinieron a verme al ministerio. Yo supongo que con pocas esperanzas, pero si tenían alguna, dejaron de tenerla, porque lamentablemente tuve que plantear que no solo no tenemos datos de gasto en atención primaria, sino que los gastos en salud en general resultan muy difíciles de recolectar, de tener un valor, un dato general que pueda ser orientativo. Sobre esto probablemente después diga algo, porque acá no solo es un estudio donde se cuantifica el gasto en atención primaria y su relación con el gasto total en salud en algunos países de América Latina, sino que se visualizan las discrepancias entre el uso de una u otra metodología de criterios para definir atención primaria diferentes entre la metodología de OMS y la OECD. Bueno, esta es una de las razones por las cuales es tan complejo tener un dato del gasto en salud. Este es un esquema que seguramente todos ustedes conocen, creo que es de Oscar Cetrángulo, no quiero quitarle su autoría. A mí me gusta mucho, me parece que es muy, muy claro en cuanto a mostrar, a permitir una visualización completa del sistema de salud, pero como todo esquema, de alguna manera deja por detrás una complejidad que evidentemente no se vuelca en él. ¿Qué quiero decir? Todos sabemos, más allá de que el sistema de salud argentino es fragmentado, segmentado, inequitativo, que tenemos un sistema público que cubre a toda la población del país, que hay más de 300 obras sociales nacionales, que una de ellas reúne a casi 5 millones de beneficiarios, que hay 24 obras sociales provinciales, que hay no sé cuántas entidades de medicina prepaga, que, como dije antes, todos tenemos acceso, tenemos una cobertura pública en la medida en que podemos acceder a las prestaciones del sector público, pero muchos, digamos la mayor parte de la población, tiene alguna otra cobertura, y muchos de ellos tenemos más de una cobertura, de 2 obras sociales, de una obra social con una empresa de medicina prepaga. Esto significa que para tener información completa, integral, actualizada, permanente, es muy difícil, porque hace falta el consenso de todos los actores, la vocación de todos los actores de tener y brindar información, la capacidad de ordenar y de explotar esa información. Por lo tanto, ¿cuánto se gasta en salud en Argentina? Es una pregunta que muchos se hacen, muchos nos hacemos permanentemente, y la verdad es que no se sabe con exactitud. Tenemos alguna idea, pero no podría decir exactamente hoy cuánto se gasta en salud. Pero bueno, ese pero es porque hay algunos organismos internacionales que de todas maneras hacen estimaciones y las publican
con mayor o mejor justeza, con algunos supuestos y algunas estimaciones que nosotros, la verdad que oficialmente no podemos avalar, pero ante la falta de datos, ese es el dato que existe. Sabemos que en el país se hicieron diversos estudios de gasto a lo largo de las últimas décadas. Los últimos dos son el que hicimos en 2001, con datos de 1997, y el que se hizo en 2019 con datos del 2017, o sea, 20 años de diferencia entre uno y otro. Estos son los últimos datos oficiales del gasto total en salud. Estos trabajos se hicieron desde el Ministerio de Salud con la colaboración o en cooperación, digamos, trabajando conjuntamente con INDEC y con el Ministerio de Economía. En la actualidad, ¿en qué estamos? Tenemos un dato sobre el gasto de consumo final en salud de INDEC y está publicado varios años de la información de gasto público gubernamental y de obras sociales del Ministerio de Economía. Ambas estimaciones tienen objetivos distintos, utilizan metodologías distintas y por lo tanto no resulta sencillo encastrar unas en otras. Por eso es que no tenemos, yo hoy puedo decir que no tenemos el dato exacto y adecuado, digamos, de cuánto se gasta en salud. Pero de alguna manera tenemos que avanzar sobre este tema y lo que estamos haciendo en el corto plazo es generar acuerdos para el uso de los datos con la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC y la Dirección de Análisis de Política Fiscal e Ingresos del Ministerio de Economía, que es quien estima el gasto el gasto social consolidado. Y para el mediano plazo, pero estamos trabajando ahora, elaborar un proyecto de implementación de cuentas de salud. De hecho, lo que hicimos el año pasado fue una prueba piloto que la llevó a cabo la del largo currículum, Laura Lanfre, con un médico sanitarista, Santiago Sdeu, en la provincia de Neuquén, para ver cuáles son las fuentes de información disponibles. Porque esto que yo dije hace un ratito respecto de la falta de información, es cierto que no hay una información sistemática, pero también es cierto que hay muchas fuentes de información que están dando vueltas por ahí, que hace falta explorarlas, integrarlas. Y nos pareció que, dada la estructura del sistema de salud argentino, era bastante interesante ver qué pasaba a nivel territorial, o sea, empezar por abajo en lugar de empezar desde acá, desde Capital y tratando de abarcar todo el país. Bueno, se hizo un estudio bastante interesante y además tenemos ya planteado una primera propuesta de proyecto para implementar el sistema de cuentas de salud. ¿Qué son las cuentas de salud? ¿Qué pasó? Son, como dice ahí, un método internacionalmente establecido que permite en un país y en un periodo dado describir claramente el funcionamiento del sistema de salud. Pero a la vez es un sistema que permite comparar ese dato o esos datos que surgen, compararlos en el tiempo, en un mismo país y entre países. Y se organizan las cuentas de salud de manera tal de poder responder a estas preguntas: cómo se movilizan y administran los recursos que sostienen los sistemas de salud, quién paga, cuánto se paga por la atención de la salud, quién provee las prestaciones y qué recursos se utilizan para proveer esas prestaciones, cómo se distribuyen los fondos entre los diferentes servicios, intervenciones, actividades, funciones. La atención primaria sería uno de los cortes posibles.
Y finalmente, ¿quién se beneficia de los bienes y servicios financiados? Y yo diría que la última respuesta es qué impacto tiene ese gasto y esas prestaciones en el estado sanitario de la población. Existen varios enfoques para desarrollar un sistema de cuentas de salud, básicamente dos, y no son contradictorios, digamos, no es que uno impide que se desarrolle el otro. El que nosotros estamos explorando en principio es la realización de una cuenta satélite de salud. Una cuenta satélite se enmarca en el sistema de cuentas nacionales y tiene la ventaja de permitir la comparación, la comparabilidad de agregados digamos, de lo que sería el gasto en salud o todos los datos que surgirían del sistema de cuentas con otros agregados macroeconómicos. Lo que hace una cuenta satélite, y en la Argentina hay dos, la cuenta satélite de turismo y una cuenta satélite de cultura, lo que hace es poner un foco en un sector, en un área de las cuentas nacionales y permite... ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí está. Y permite usar los datos, pero al mismo tiempo ampliar el límite que dentro del marco de cuentas nacionales se atribuye a un determinado sector. Para darles un ejemplo, una cuenta satélite de salud puede incorporar la medicina no tradicional, o como en el caso de México se incorporó el aporte de las familias al cuidado de la salud. Se cuantificó el aporte gratuito, digamos, de las familias al cuidado de la salud. También la ventaja que tiene la cuenta satélite dentro del marco de cuentas nacionales es que admite distintas clasificaciones y permite el cruce con datos no económicos financieros, sino que pueden ser estadísticas prestacionales, cantidad de recursos humanos o de recursos en general. Lo que nosotros estamos pensando es en hacer un acuerdo con el INDEC para hacer una cuenta satélite, pero considerando este otro enfoque que es la metodología de la OMS o PSOMS, llamado ya 2011, 2011 es por la última versión de la metodología, que tiene un set de clasificaciones que se aplican de manera igual en todos los países que adoptan esta metodología, y eso permite la comparación entre los distintos países. Por supuesto, también en este caso lo que intenta es no solo saber cuánto se gasta, sino en qué se gasta, cómo se gasta y qué se obtiene con lo que se gasta. Esta metodología cubre todas las transacciones y actores involucrados en la generación de bienes y servicios del sistema de salud. Divide el gasto en corriente y capital, y lo que más interesante es que integra tres dimensiones principales: el consumo, la provisión y el financiamiento, con un sistema triaxial, donde el consumo es equivalente a la provisión y equivalente al financiamiento. Por otro lado, también se incorpora la cuantificación del gasto en capital. Acá vemos un esquema donde en el centro está el núcleo principal de esta metodología, con tres clasificaciones básicas, que son las del financiamiento, las de los proveedores y funciones de salud. Las funciones de salud son
función curativa, función rehabilitación de largo plazo, gobernanza, atención preventiva, digamos, tiene una mirada desde lo funcional, precisamente. La atención de los proveedores, la clasificación de proveedores hace foco en la atención de internación, la atención ambulatoria, los servicios auxiliares, la atención, digamos, de diagnóstico y tratamiento, la provisión de medicamentos, entre otras cosas. Y el esquema de financiamiento, en principio, apunta a saber si el esquema de financiamiento es gubernamental, si es de seguros sociales o si es de seguros privados. Entonces uno puede diferenciar los gastos gubernamentales por nivel central y jurisdiccional, los gastos de las obras sociales, por tipo de obra social, como uno quiera abrirlo, y el gasto de los seguros privados, básicamente financiado por el gasto de bolsillo, por el gasto de las familias. Y acá vamos llegando al final. Y es por eso que estoy acá. ¿Qué hace falta para desarrollar un sistema de cuentas de salud? En principio, definir la institución y el equipo responsable, formular un plan de trabajo. En eso estamos. En el sentido de que estamos conversando con INDEC y con Economía para abordar conjuntamente esta tarea, y que ya tenemos un primer esbozo sobre el plan de trabajo a futuro. La primera etapa es necesario identificar los flujos a monitorear y la información asociada a esos flujos, establecer el contacto con los proveedores. Estoy acá estableciendo contacto con todos ustedes. Estamos tratando de identificar las fuentes de información disponibles, y hay más de los que uno cree, porque lo que nosotros estamos pensando es que algunos datos vamos a tener que tenerlos como registro, para lo cual hace falta tener normas que obliguen a la transferencia de esa información. Otros datos los podemos tener a través de encuestas, para lo cual las instituciones intermedias nos parece que pueden colaborar mucho en la medida en que nos pueden permitir el acceso a información que nos permita elaborar muestras de prestadores, por ejemplo, para tener información sobre tanto los gastos como los productos de los prestadores. Hay toda una tarea para hacer con las jurisdicciones provinciales, ajustar los presupuestos, las estructuras programáticas presupuestarias de los ministerios provinciales, de manera tal de que nos den información adecuada para poder ir llenando los casilleros que nos pide el ya como dato. Bueno, es de una enorme complejidad, por lo mismo que planteé cuando mostré el esquema de salud argentino. Tenemos que llegar a todos esos financiadores y tenemos que llegar a los prestadores, que es una tarea realmente importante. De todas maneras, yo creo que en un país donde hay tanta falta de información, si empezamos si nos ponemos metas más o menos razonables, más chicas, que digamos menos ambiciosas de lo que uno puede ver en un manual de la metodología del YA,
algo vamos a poder ir teniendo. Y ese algo va a servir para que los propios proveedores de información se den cuenta de la utilidad que tiene para la gobernanza del sistema, para la gestión sectorial, información de este tipo. La etapa siguiente es la de la implementación concreta, que es recolectar, procesar, validar datos, llenar los datos faltantes, después darle consistencia y coherencia a esos datos que vayamos reuniendo. Por supuesto, durante todo el tiempo documentar los procesos y fuentes de datos, porque eso es sumamente importante para dejar un sistema que pueda seguir avanzando y mejorándose a lo largo del tiempo, y establecer control de calidad. Y una vez que podamos tener esa información, algún flujo de información, lo que podamos ir armando, es muy importante. Para mí es una de las razones, me parece, por las cuales a veces fallamos en encontrar eco del pedido de información. Tenemos que ser capaces de mostrar la información de manera tal de que el usuario, el que nos dio la información, a su vez se convierte en un usuario de esa información y vea su utilidad. Muchas veces, sobre todo dentro del marco de cuentas nacionales, la manera en que sale la información es poco clara para el que no maneja la jerga. Me incluyo totalmente, digamos. Cuando hicimos el trabajo en el 2001, yo estaba sentada al lado del subdirector nacional de cuentas nacionales, que es el que me iba traduciendo lo que iban apareciendo en las matrices. Y yo a mi vez trataba de volcar la información de manera tal que el secretario de Salud entendiera qué es lo que estaba viendo. Bueno, hace poco salió un documento, elaboraron un documento en OPS y OMS sobre algunas guías para realizar reportes a partir de datos del YA, porque, digamos, todos tenemos esa preocupación de que finalmente todo este flujo de datos, todo este esfuerzo que se hace para recoger información, fructifique en información que sea útil, tanto para todos los gestores, del nivel gubernamental, de los financiadores y los prestadores, para poder tomar decisiones, asignar recursos y, bueno, tal vez hacer cambios en el sistema de salud. Nada más. Muchas gracias.